esto es así. Venimos observando un repunte de agresiones de tipo xenófobo y racistas, pero no solo en este barrio, sino en Madrid y en España. Hacemos un informe que es el informe Rasen. Venimos anunciando, hay como un recrudecimiento desde el 2015 para acá. Y en ese contexto también se pueden observar pues incluso las matanzas. Todo hay que vincularlo, porque hoy el odio está mundializado. Y está mundializado sobre todo a raíz de las redes sociales, que son un auténtico infierno, ¿no? Antes, en los años 90, cuando nosotros libramos una batalla muy dura, judicial contra los grupos racistas, este tipo de agresiones estaban como organizadas, ¿no? Ahora, gracias precisamente a esa expansión del odio en las redes sociales, pues aparece mucho espontáneo a nivel individual que comete una agresión como esta, que fue una agresión a una señora absolutamente respetable que iba a trabajar, y que también hay que señalar la reacción muy positiva del conductor que paró el coche, llamó a la policía, de los testigos, y por eso se le ha podido detener. Y claro que le va a caer un paquete, porque estamos ante un delito de odio xenófobo, pero vamos, sin ningún género de dudas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo creo que es sobre todo esa mundialización canalizada a través de las redes sociales. Lo venimos diciendo. Yo estoy en las negociaciones precisamente con Google, con YouTube, con Facebook, para ver cómo se frena esto. Y los máximos responsables tienen una política congruente con la primera enmienda de Estados Unidos, que es libertad de expresión sin límite, y ese sin límite hace que el odio, el racismo, la intolerancia se dispare y llegue a un mimetismo donde una persona a nivel individual, que es lo que sucedió aquí, pues coja y cometa una agresión de carácter racista, porque el tipo de expresiones que hizo, y luego el golpeo, porque le llegó a dar un golpe, un puñetazo, aparte de escupirlo y tal, como habéis dicho, pues bueno, obedece a ese planteamiento, ¿no? Sitúo en la mundialización del odio el principal impulso que estamos viviendo en estos momentos. ¿Y qué tiene que ver también el hecho del discurso incendiario que ya estamos escuchando, que va calando, que va tomando posición, y que aparte de eso, cosas que antes nos podían parecer un exabrupto, ahora resulta pues que pueden llegar a pasar camufladas dentro de lo que todos estamos aceptando, generando una especie de ampliación del umbral de admisión de lo inadmisible, ¿no? Vamos a ver, sí. El discurso de odio, lo diga quien lo diga. Yo el otro día, hablando sobre los mensajes de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, es decir, mire usted, que usted alienta con sus mensajes de odio este escenario. Luego él dice esto, luego llega otro y dice otra cosa más grave, luego llega el de Ku Klux Klan y dice otra cosa más grave. Entonces estamos en un río de mensajes de odio que no se quedan allí, sino que ya se mundializan a través de las redes y tal. Y luego otros lo dicen desde Europa, y luego otros lo dicen desde España, y otros lo dicen. Entonces estamos en ese torbellino que crea pues un clima de intolerancia, que es donde crece el fanático, porque a mi juicio la reacción de ese agresor tiene que tener un componente de fanatismo para él saberse solo delante de un grupo de gente, por ejemplo un autobús, y cometer una agresión que cree, él interpreta que como lo está consumiendo en esos mensajes, que está normalizado, que no pasa nada. ¿Cómo se combate esto? Pues con otro mensaje: sí pasa, sí va a pasar. Es decir, te van a detener, te van a poner a disposición judicial, por eso es tan importante denunciar, y te van a caer una pena de cárcel. Entonces, frente al discurso de odio, los mensajes de odio, la construcción de clima de intolerancia, el mensaje no solo puede ser educar en valores de derechos humanos y tolerancia, que sí, que hay que hacerlo, no, hay que poner los límites, y los límites es la puesta a disposición judicial. Por ejemplo, sí. Donald Trump, si él estuviera en España, con la legislación que hay en España,
personalmente yo ya la había llevado a los tribunales. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque está haciendo discurso de odio que estaría en el 510 del Código Penal. Nosotros tenemos una legislación muy reforzada a ese respecto. No sí. Pueden decir y hacer lo que les dé la gana. Esteban, pero pues no tiene a Donald Trump para ponerle una denuncia, pero ahí están las declaraciones del señor Abascal, el líder del partido Vox, que también se han dicho cosas duras, ¿no? Sí, se han dicho cosas duras, cosas que tienen una carga xenófoba, pero el discurso de odio implica la incitación a la hostilidad, implica la incitación a la discriminación y a la violencia. Entonces, por eso no está tan claro que hayan traspasado ese límite, aunque sean odiosas las cosas que ha dicho, y yo no las comparto, no solo las comparto, sino que las critico, pero él no ha dicho lo que ha dicho Trump. Por ejemplo, Trump dijo, hay que liarse a tiros con ellos, o hay que expulsar a no sé quién, o hay que... Entonces, la línea de demarcación judicial, lo digo porque nosotros ponemos del orden de más de 90 denuncias al año. Yo el año pasado firmé 93, me parece que fueron, o sea, a la Fiscalía de Delitos de Odio, que es otra de las cosas importantes que tiene este país, es que este país ha avanzado mucho en esa lucha. Y sea el señor Abascal o sean otros grupos, que también hay otros grupos más a la extrema derecha de esta formación política, ellos saben que tienen los límites de la reforma del Código Penal del 2015. Eso lo saben. Y por eso, afortunadamente, uno cuando compara los países en Europa, España está pero mucho mejor que Gran Bretaña, que Francia, que Alemania, que otros lugares. Y no, eso no quita para que no tengamos problemas. Claro, sí, al final con la deriva hacia los extremos que están tomando o que está tomando la derecha, pues uno ya incluso está echa de menos a Mariano Rajoy. Mire, le pregunto por lo siguiente, le pregunto porque usted hablaba ahora de las denuncias, pero es que nos encontramos con un caso de que la gente se autocensura, la víctima se autocensura cuando no tiene la documentación en regla, y tiene razón por qué hacerlo, porque al final hemos visto casos, Esteban, usted lo sabe más que yo, de personas que van sin la documentación en regla a denunciar una agresión de cualquier tipo, una agresión, y como no tienen la documentación en regla, pues puede que le reciban la denuncia, pero cuando ya se va a ir, pues le dicen un momentico que ahora la incoación de un expediente de expulsión. Es decir, la gente tampoco tiene muy clara la figura del defensor del pueblo, no tiene muy claro que pueden hacer las denuncias inclusive utilizando un teléfono gratuito que es el 900-101-025, que lo pueden hacer sin tener papeles, sin tener la documentación en regla, pero parece que ahí hay ese es uno de los grandes filtros para ustedes los que están desde las asociaciones, ¿no? Me parece. Pues sí, vamos a ver. Nosotros además hemos realizado una propuesta político-legislativa al respecto, pero que no nos hacen caso ningún partido, ningún partido. Y esto tendría que ser como un pacto de Estado contra los delitos de odio, lo mismo que se ha hecho en materia de violencia de género. Nosotros hemos dicho que las denuncias por racismo, xenofobia, delitos de odio en general que puedan sufrir una persona inmigrante esté exento precisamente de ser incoado o cualquier tipo de expediente de expulsión, de manera que la propia ley de extranjería se reforme y dé amparo al denunciante. Eso nos ha pasado en varias ocasiones. Por eso estamos buscando también otras vías. Cuando decimos a la gente venid a nosotros, porque preparamos la denuncia y vamos directamente a la Fiscalía de Delitos de Odio, que es un instrumento también nuevo, que se empezó a crear en el 2014-15, y tenemos en cada provincia un fiscal o una fiscala de delitos de odio. Entonces es una manera de sortear también el problema de momento, pero lo ideal sería que por ley, lo mismo que está en la ley de violencia de género, si una mujer que no tiene papeles, inmigrante que no tiene papeles, es víctima de violencia de género, va y denuncia, pues no le abren ningún tipo de expediente de expulsión. Y nosotros queremos eso, que con lo mismo de una denuncia de xenofobia, racismo o cualquier manifestación de delitos de odio. Pero aquí los partidos políticos están en general, nosotros estamos bastante críticos con todos, precisamente porque no nos hacen caso en avanzar en la lucha contra los delitos de odio, que es el número uno, el problema número uno de convivencia que tenemos. Es decir, si una persona
que se quiere integrar no la dejan integrarse porque la esperan en un autobús, como ha sucedido, pues entonces no tiene esa responsabilidad. La responsabilidad la tiene quien no le da facilidades para que su derecho fundamental a la integridad física, a la dignidad como persona, esté amparado. Así que tienen todos una verdadera asignatura y no se pueden poner de perfil con este problema. Pues es Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia. Le agradecemos mucho que nos haya atendido las llamadas estos minutitos aquí en Todo Noticias Latina, 10 de la mañana, 4. Esteban, muy buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Buenos días. Y recordarles a ustedes que existe un teléfono en el Defensor del Pueblo que es el 900-101-025. 900-101-025, que es gratuito y que pues hay que echar mano de él para cualquier denuncia. Hacemos una pausa. Ya pueden empezar a marcar nuestras líneas telefónicas porque en breve vamos a tener a nuestro abogado de cabecera, Diego Bonil, creo que va a estar hoy con